Hay momentos que cambian una carrera, y hay otros que cambian una vida para siempre. Raúl Jiménez parecía haberlo conseguido todo, jugaba en la mejor liga del mundo, era el delantero mexicano más temido de la Premier League y estaba viviendo el mejor momento de su carrera. Pero un solo choque de cabezas estuvo a centímetros de terminar con su vida y de poner fin al sueño que había construido durante más de 20 años. Lo más increíble es que, cuando muchos pensaban que nunca volvería a jugar al máximo nivel, Raúl encontró la fuerza para regresar, marcar goles otra vez y convertirse en un símbolo de resiliencia para millones de personas. Sin embargo, detrás de esa historia de superación existe otra que muy pocos conocen, la de un futbolista que pasó de entrenar en las fuerzas básicas del América a construir una fortuna millonaria jugando en algunos de los clubes más importantes de Europa. Hoy descubrirás cómo vive realmente Raúl Jiménez fuera de las canchas, cuánto dinero ha ganado durante su carrera, cómo cambió su vida después del accidente que conmocionó al mundo del fútbol y por qué sigue siendo uno de los delanteros más importantes en la historia de México. Raúl Alonso Jiménez Rodríguez nació el 5 de mayo de 1991 en Tepeji del Río, Hidalgo. Desde muy pequeño mostró una enorme pasión por el fútbol. Mientras otros niños soñaban con diferentes profesiones, él pasaba horas jugando con un balón, imaginando que algún día vestiría la camiseta de la selección mexicana. Su talento comenzó a llamar la atención desde muy joven y eso le abrió las puertas de las fuerzas básicas del Club América, una de las canteras más importantes del país. Ahí inició un proceso de formación que no fue sencillo. La competencia era enorme y cada entrenamiento representaba una prueba para demostrar que tenía el nivel suficiente para convertirse en profesional. Pero eso no es todo. A diferencia de muchos delanteros que destacan únicamente por su capacidad goleadora, Raúl desarrolló un estilo muy completo. Aprendió a jugar de espaldas al arco, a asistir a sus compañeros, a ganar balones por arriba y a participar constantemente en la construcción del juego. Esa inteligencia futbolística terminaría convirtiéndose en una de sus principales virtudes. En octubre de 2011 llegó el momento que había esperado durante toda su vida. Debutó oficialmente con el primer equipo del América y, poco a poco, comenzó a ganarse la confianza del cuerpo técnico. Su crecimiento fue constante y apenas 2 años después ya era uno de los atacantes más importantes del club. En 2013 ayudó al América a conquistar el Torneo Clausura, un campeonato inolvidable para la afición azulcrema. Aquella conquista confirmó que Raúl estaba listo para dar el siguiente paso en su carrera. Y aquí es donde la historia cambia por completo. Después de destacar en México, uno de los clubes más grandes del mundo decidió apostar por él. En el verano de 2014, el Atlético de Madrid pagó alrededor de 10 millones de euros para ficharlo. Para cualquier futbolista mexicano, llegar al equipo dirigido por Diego Simeone representaba un sueño. Sin embargo, también significaba competir por un lugar con algunos de los mejores delanteros del planeta. La adaptación fue mucho más complicada de lo esperado. Las oportunidades fueron escasas y, aunque logró conquistar la Supercopa de España, Raúl entendió que necesitaba jugar con mayor regularidad para seguir creciendo. Fue entonces cuando apareció una nueva oportunidad. En 2015 firmó con el Benfica de Portugal, una decisión que terminaría cambiando por completo su carrera. En el conjunto portugués recuperó la confianza, ganó 2 títulos consecutivos de liga y comenzó a consolidarse como uno de los delanteros mexicanos más exitosos en Europa. Sus goles y actuaciones despertaron nuevamente el interés de varios clubes importantes del continente. Pero lo más sorprendente ocurrió después. En 2018 llegó cedido al Wolverhampton Wanderers, un club recién ascendido a la Premier League. Sobre el papel parecía un reto complicado. Sin embargo, pocos imaginaban que ese equipo terminaría convirtiéndose en el lugar donde viviría los mejores años de su carrera. Desde sus primeros partidos conquistó a la afición inglesa.
Su capacidad para marcar goles decisivos, asistir a sus compañeros y competir físicamente contra algunos de los mejores defensores del mundo hizo que rápidamente se convirtiera en el referente ofensivo del equipo. Los aficionados comenzaron a corear su nombre cada fin de semana. En la temporada 2019 a 2020 alcanzó el mejor nivel de toda su carrera. Marcó los propios aficionados y sus compañeros. Además, se convirtió en el máximo goleador mexicano en la historia de la Premier League, un récord que reforzó con el paso de las temporadas. Todo parecía indicar que lo mejor aún estaba por venir. Raúl era seguido por algunos de los clubes más importantes de Europa, su valor de mercado se encontraba en uno de los puntos más altos de su carrera y era el líder absoluto del ataque de la selección mexicana. Pero el destino tenía preparada una prueba que nadie podía imaginar. El 29 de noviembre de 2020, durante un partido entre Wolverhampton y Arsenal, Raúl chocó violentamente de cabeza con el defensa brasileño David Luiz. El impacto fue tan fuerte que cayó inconsciente sobre el césped. El estadio quedó completamente en silencio. Los médicos ingresaron de inmediato mientras millones de personas observaban con angustia las imágenes alrededor del mundo. Poco después se confirmó la gravedad de la lesión, una fractura de cráneo que obligó a una cirugía de emergencia esa misma noche. En cuestión de minutos, la carrera del mejor delantero mexicano en Europa quedó envuelta en una enorme incertidumbre. Muchos especialistas dudaban que pudiera volver a jugar al máximo nivel. Otros incluso temían que el fútbol hubiera terminado definitivamente para él. Pero antes de descubrir cómo logró regresar a las canchas cuando prácticamente nadie lo creía posible, cuánto dinero ha ganado durante su carrera, cuál es realmente su fortuna y cómo cambió su vida junto a su esposa Daniela Basso después de aquel accidente que conmocionó al mundo, suscríbete a Vida Millonaria, porque aquí descubrirás las historias más sorprendentes sobre la vida, las fortunas y los lujos de las mayores estrellas del deporte. Raúl pasó varios meses alejado de las canchas mientras seguía un estricto proceso médico. Tuvo que reaprender ciertos movimientos, recuperar la confianza para disputar balones por aire y acostumbrarse a competir utilizando un protector especial en la cabeza, una imagen que con el tiempo se convirtió en uno de los símbolos de su regreso. Pero existe un detalle que casi nadie conoce. Durante ese periodo, el apoyo de su familia fue fundamental. Su esposa, la actriz y cantante Daniela Basso, estuvo a su lado durante toda la recuperación, acompañándolo en cada etapa del proceso. La pareja, que ha mantenido una relación durante varios años, ha formado una familia con sus dos hijos, Aria y Ander. Aunque ambos comparten algunos momentos familiares en redes sociales, siempre han procurado proteger la privacidad de los pequeños y mantener su vida personal lejos de la exposición constante. Y aquí es donde la historia cambia por completo. Contra todo pronóstico, Raúl volvió a jugar al máximo nivel. Aunque recuperar la mejor versión de un delantero después de una lesión tan grave parecía casi imposible, nunca dejó de trabajar. Poco a poco regresaron los minutos, después los goles y finalmente la confianza que lo había convertido en uno de los mejores atacantes mexicanos de Europa. En 2023 inició un nuevo capítulo al fichar por el Fulham de la Premier League. Muchos pensaban que llegaba para desempeñar un papel secundario, pero respondió con actuaciones importantes y volvió a demostrar que seguía teniendo la calidad necesaria para competir en una de las ligas más exigentes del mundo. Durante la temporada 2024 a 2025 recuperó una notable eficacia goleadora y volvió a ser protagonista con el club londinense. Pero eso no es todo. Su regreso también impulsó nuevamente su carrera con la selección mexicana. En la Copa Oro de 2025 fue una de las figuras del equipo, aportando goles decisivos y experiencia para que México conquistara el campeonato. Aquella actuación confirmó que, incluso después del accidente, seguía siendo uno de los referentes del ataque nacional. Todo ese recorrido también se refleja en su situación económica.
Después de más de una década jugando en Europa, Raúl Jiménez ha firmado algunos de los contratos más importantes para un futbolista mexicano. Durante su etapa en Wolverhampton fue uno de los jugadores mejor remunerados de la plantilla y, con su llegada al Fulham, continuó percibiendo un salario competitivo dentro de la Premier League. Reportes especializados estiman que su sueldo ronda los 5 millones de libras esterlinas por temporada, sin contar bonos por rendimiento y otros incentivos. Como ocurre con la mayoría de los contratos en Inglaterra, las cifras exactas no han sido confirmadas oficialmente por el club. Gracias a esos ingresos, junto con premios deportivos, contratos publicitarios y derechos de imagen, distintos portales especializados sitúan su patrimonio entre 18 y 25 millones de dólares. La diferencia entre las estimaciones se debe a que Raúl nunca ha hecho público el valor de sus inversiones, propiedades o activos financieros, por lo que cualquier cifra debe entenderse como un cálculo aproximado basado en información disponible. Pero lo más interesante es la forma en que ha manejado ese éxito. A diferencia de otras figuras del fútbol internacional, Raúl no suele presumir una vida llena de extravagancias. Se sabe que ha residido en viviendas de alto nivel durante su estancia en Inglaterra, como corresponde a futbolistas de la Premier League, pero ha mantenido un perfil muy discreto respecto a sus propiedades. Tampoco existe información pública confirmada sobre colecciones de autos exóticos, yates privados o adquisiciones extravagantes. Su presencia en redes sociales refleja mucho más tiempo con su familia, entrenamientos, concentraciones y momentos relacionados con el fútbol que una exhibición constante de lujos. Y precisamente esa sencillez es una de las razones por las que se ha ganado el respeto de aficionados tanto en México como en Inglaterra. Después de todo lo que vivió, cada gol que marca tiene un significado especial. Cada partido representa un recordatorio de que estuvo a centímetros de perderlo todo y, aún así, encontró la fuerza para regresar. Y precisamente por eso queremos conocer tu opinión. ¿Crees que Raúl Jiménez es el mejor delantero mexicano de la última década o pondrías a otro jugador por encima de él? Déjalo en los comentarios, porque será muy interesante conocer tu punto de vista. Lo cierto es que su historia todavía guarda un último capítulo que demuestra por qué millones de personas lo consideran mucho más que un goleador. Su legado va mucho más allá de las estadísticas, y es precisamente eso lo que descubriremos al final de este documental. Cuando se habla de Raúl Jiménez, es muy fácil quedarse únicamente con los goles, las asistencias o las grandes noches que protagonizó en Inglaterra. Pero si observamos toda su trayectoria, queda claro que su mayor victoria no fue levantar un trofeo ni firmar un contrato millonario. Su mayor triunfo fue regresar. Muy pocos deportistas logran volver al máximo nivel después de sufrir una lesión tan delicada como una fractura de cráneo. En cualquier otra profesión ya habría sido un desafío enorme. En el fútbol de élite, donde cada partido exige el máximo esfuerzo físico y mental, parecía casi imposible. Sin embargo, Raúl volvió a competir. Volvió a marcar goles. Y volvió a ponerse la camiseta de la selección mexicana para representar a su país en los escenarios más importantes. Pero eso no es todo. Con el paso de los años también ha construido un legado que difícilmente podrá ser igualado. Se consolidó como uno de los máximos goleadores mexicanos en el fútbol europeo, brilló en la Premier League, defendió los colores de clubes históricos como América, Atlético de Madrid, Benfica, Wolverhampton y Fulham, y logró mantenerse durante más de una década en la élite del fútbol internacional. Todo ese recorrido también le permitió construir una sólida estabilidad financiera. Gracias a sus contratos en Europa, premios deportivos, patrocinios y derechos de imagen, Raúl forma parte del grupo de futbolistas mexicanos que mejor han capitalizado su carrera. Pero, a diferencia de muchas estrellas del deporte, nunca convirtió el lujo en el centro de su imagen pública. Y aquí es donde su historia adquiere un significado mucho más profundo.
Mientras muchos recuerdan el accidente que estuvo a punto de terminar con su carrera, quienes realmente conocen su trayectoria saben que ese episodio no define quién es Raúl Jiménez. Lo que realmente lo define es la disciplina que mostró para levantarse, la fortaleza mental para superar el miedo y la determinación para demostrar que todavía podía competir contra los mejores defensores del mundo. Esa mentalidad también ha sido un ejemplo para las nuevas generaciones de futbolistas mexicanos. Su carrera demuestra que el talento abre puertas, pero que la perseverancia es la que permite mantenerse en la cima durante tantos años. Hoy, cada vez que pisa una cancha, miles de aficionados recuerdan que están viendo a un jugador que desafió todos los pronósticos. Un delantero que pasó de ser una promesa en las fuerzas básicas del América a convertirse en una referencia del fútbol mexicano en Europa y en uno de los atacantes más importantes de la historia reciente de la selección nacional. Quizá dentro de algunos años los números cambien. Llegarán nuevos goleadores, aparecerán otras figuras y se romperán récords. Eso es parte natural del fútbol. Pero hay algo que difícilmente cambiará. La imagen de Raúl Jiménez regresando a una cancha con su protector en la cabeza seguirá siendo uno de los mayores símbolos de valentía y resiliencia que ha dejado el deporte mexicano. Porque hay historias que trascienden los títulos y los millones de dólares, y la suya es una de ellas. Ese es, probablemente, el verdadero legado de Raúl Jiménez, demostrar que un campeón no es quien nunca cae, sino quien encuentra la fuerza para levantarse cuando todo parece perdido. Si disfrutaste este documental y quieres seguir descubriendo las historias, fortunas y estilos de vida de las mayores estrellas del deporte, suscríbete a Vida Millonaria para no perderte los próximos videos. Y ahora queremos leerte. ¿Qué otro futbolista te gustaría ver en el próximo documental del canal? Déjalo en los comentarios, porque tu sugerencia podría convertirse en nuestro siguiente gran documental.